Hola, mi nombre es Miguel Ramírez Medina, del grado 1102, y me encuentro con mis compañeros Leandro López, Nairo Urrao, y vamos a realizar una conferencia sobre lo que vendría siendo el tema, la entrevista. Pero primero vamos a dar una breve explicación sobre lo que vendría siendo una conferencia en sí. Bueno, una conferencia es una reunión de personas conglomeradas donde van a conocer unos determinados asuntos de tipo ya sea científico, social, político o medioambientalmente, etcétera. Bueno, ahora sí procedemos con lo que es la entrevista y hablando sobre qué es primordialmente. Bueno, la entrevista la podemos definir como el intercambio de ideas o opiniones en una reunión que se dé entre dos o más personas en las que se debate un tema en específico. En eso se cumplen los roles del entrevistador y el entrevistado. El entrevistador vendría siendo la persona que formula las preguntas y las desarrolla el entrevistado. Por otro lado, el entrevistado es básicamente quien recibe el formulario, o bueno, el que responde voluntariamente dichas preguntas que se le da al entrevistador. bueno, yo les voy a dar una breve explicación sobre para qué sirve una entrevista. Bueno, la entrevista nos permite tener información relevante sobre un tema, situación o persona. A través de testimonios de especialistas sobre el tema o de testimonios directos. Bueno, asimismo nos permite conocer el punto de vista de diferentes personas, así poder recolectar mucha más información, sobre el tema que estamos investigando. La entrevista puede ser una herramienta muy buena al momento de investigar, analizar o informar. Bueno, característica de la entrevista. Una entrevista es una conversación o un diálogo entre dos o más personas donde el objetivo es presentar una breve explicación o ejercer sobre una voz de un entrevistador. Investigación. Para que esta entrevista logre recolectar información, de interactuar de forma eficiente y necesaria, tenemos que tener en cuenta un tema a tratar que nos ayude a intercambiar sobre el entrevistado y que sea más fluido sobre esa investigación. Objetivo es independientemente tener el tipo de entrevista que tengamos que realizar, de tener una finalidad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta unas preguntas ya formuladas, unos puntos que puedan establecerse sobre lo que vamos a dialogar. Rol de investigador. El papel de investigador es generar un clima de confianza que permita que el entrevistado se desempeñe y tenga una forma auténtica de cómo va a responder esa pregunta. Rol de entrevistador. Entrevistado debe conocer con anticipación el tema del entrevistador y tener
así, sin embargo, las preguntas y que sepa sobre qué se va a entrevistar y que se va a responder y que no tenga en cuenta, que no sepa qué es lo que va a responder para que sean más genuinas esas respuestas. Tiempo y lugar de la entrevista. La entrevista debe tener un lugar estable, previamente, que debe ser cómodo. También tiene que ser donde las condiciones se tengan en un buen uso del contexto y que pueda generar una buena disposición hacia la entrevista. Bien. Continuamos con las partes de una entrevista. Bueno, la entrevista se divide en varias partes, muy simple realmente. La entrevista, como se ve, se conforma por el inicio o presentación, la cual es básicamente la presentación de los sujetos o los individuos que conforman la entrevista, en este caso el entrevistador y el entrevistado. Luego llega lo que es el desarrollo del diálogo, básicamente donde se debaten las ideas, el tema que se trata en la entrevista, las preguntas formuladas, entre otros. Y por último, pues básicamente el cierre y la despedida de la actividad básica que se hizo. Continuamos con los tipos de entrevistas. Bueno, hay diferentes tipos de entrevistas, como lo son entrevista estructurada, entrevista semi-estructurada y entrevista no estructurada o libre. Bueno, la entrevista estructurada es aquella donde el entrevistador organiza y planifica previamente las preguntas que le hará al entrevistado. La entrevista semi-estructurada es aquella que cambia las preguntas cerradas por preguntas abiertas, siendo una entrevista un poco más libre. La entrevista no estructurada o libre es aquella que no necesita de un guión y va avanzando mediante cómo avanza la entrevista. O sea, es una entrevista muchísimo más libre que las anteriores. Bien. Ok, continuamos con los tipos de entrevistas según su área de conocimiento. Existen entrevistas laborales o de trabajo, que es básicamente aquellas que tratan sobre la discusión de un puesto en específico, un puesto laboral en una empresa, un negocio, entre otros, las cuales se encuentran lo que son el entrevistador, quien le va a formular las preguntas y evalúa al entrevistado con unas respectivas preguntas sobre el puesto, ya sea también eso depende del tipo de puesto que este vaya a escoger. Por otro lado, nos encontramos con la entrevista clínica, el cual básicamente se trata, valga la redundancia, entre un paciente y el médico o paciente. Ya sea tratando la finalidad sobre un tema de salud del paciente o por temas financieros dependiendo de la consulta. Encontramos también lo que es la entrevista de medición o encuesta, la cual se basa formulando una serie de preguntas, las cuales estas van a tener unos datos, ya sean numéricos, para poder llevar a cabo un propósito o determinar algo importante que se desea hallar. Entra también lo que es la entrevista periodística y básicamente lo que hace, tiene lo que son entrevistas noticiosas, entrevistas de opinión y de personalidad, que simplemente la podemos definir como una entrevista abierta, o bueno, semiabierta, puesto que hay preguntas las cuales son guionadas, y por otras simplemente que van surgiendo con respecto o conforme a lo que se esté preguntando. La psicológica. La entrevista psicológica es el instrumento que se utiliza para saber el problema psicológico que tiene el paciente. Esa también va incluida en lo que viene siendo la entrevista médica, que es una pequeña rama, un subcampo. Y bueno, con esto hemos por finalizado nuestra conferencia.